Buena tarde, amigos, sean ustedes bienvenidos a su programa Simichat. Les recordamos que estamos totalmente en vivo desde el Corporativo de Farmacias Similares aquí en la Ciudad de México y saludamos ya a todos los que están conectados. Ya vimos que hay varias personas ahí. Amigos, el programa va a estar bien interesante. Yo soy la psicóloga Paulina Galván y como saben estamos a través de diversas redes sociales como YouTube, desde Simi TV, desde el Twitter, así como el Facebook de Simi Radio, del Centro Nacional de Diagnóstico para las Enfermedades Emocionales. Entonces, amigos, por donde gusten conectarse, ahí vamos a andar en el programa. Entonces, también les recuerdo nuestra línea de orientación psicológica. Como saben, estamos las 24 horas del día. El número 800-911-6666 en la opción número 3. Como saben, las 24 horas, ¿ok? Y bueno, para empezar el programa, porque va a ser un programa bien interesante, vamos a hablar de un tema en donde, como sabemos, bueno, el patriarcado ha dominado muchas esferas de la vida, ¿no? Y en esas esferas, bueno, se han visto vulnerados los derechos de muchas personas sin hacer distinción, y eso se está buscando que cambie, y sin embargo ha costado algo de trabajo, y tiene que ver también con la construcción de las nuevas masculinidades. Es por eso que vamos a hablar justo de este tema, masculinidades, y nos acompaña el día de hoy el maestro Fausto Lamont. Muchas gracias, Fausto, por estar por acá. No, muchas gracias por la invitación. Les voy a leer rapidísimo la semblanza de Fausto, que está súper amplia, rapidísimo. Él es licenciado en Psicología por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, especialista y maestro en Medicina Social por la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Tiene la maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de México, así como actualmente es profesor definitivo en la carrera de Psicología del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la FES Iztacala de la UNAM, así como profesor invitado en el posgrado de Medicina Familiar de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es consultor para la Oficina de la Abogada General de la UNAM y para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, habiendo colaborado en la elaboración de la guía Nada que Curar. Es responsable del colectivo de estudios de género del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM FES Iztacala. Muchísimas gracias, Fausto. Y bueno, si podamos comenzar con el tema, porque decimos que es un tema súper amplio, ¿no? Decimos que en muchas ocasiones los temas no nos dan para el tiempo que tenemos, porque se abren muchas puertas, y justo el de masculinidades da para mucho. Y si podemos comenzar, ¿qué son las masculinidades, Fausto? Bueno, pudiéramos decir que las masculinidades vienen primero de esta noción de la identidad, de lo propio que es ser hombre, ¿no? O sea, qué elementos propios constituyen a aquello que llamamos un hombre. Porque sabemos que hay una diferencia entre ser niño y ser hombre, ¿no? O sea, hay como toda una atribución, una serie de imaginarios, toda una serie de estereotipos que se construyen para poder decir esto es un hombre. Luego entonces, voy a tener que hacer como elementos un tanto históricos para que se pueda entender, porque masculinidades es ya como toda una construcción más amplia que habla como de estos estudios acerca de los hombres. En los años 50, en Estados Unidos, una feminista que se llamaba Betty Friedan escribe un texto que se llama La mística de la feminidad. En la mística de la feminidad, lo que ella hace es cuestionar aquellos atributos que hacen a una mujer. Varios hombres leyeron también ese texto y se sintieron algo interpelados, ¿no? Dijeron, bueno, pues, ¿qué onda con los hombres, no? ¿Qué onda con qué es lo que nos hace ser hombres? Entonces es ahí donde empiezan a surgir como toda una serie de estudios que primero se llaman de masculinidad para poder comprender todos los fenómenos sociales que configuran esto de lo que decimos, esto es un hombre, ¿no? Entonces, ya al momento de ver que hay muchas formas de ser hombre, muchas formas de vivirse como varón, pues entonces ya se constituye como esta noción de masculinidades, que no hay una sola forma de ser varón, ¿no? Justo esto que mencionabas, ¿no? No hay una sola forma, pero me da la impresión como que tenemos estereotipos de qué debe ser como un hombre. Eso pudiera ser, o sea, lo veíamos justo en imágenes, que se pone al hombre fuerte, al hombre que va, o que sus obligaciones no es solo la cuestión del dinero, ¿no? Y si ese hombre sale como de ese estereotipo, entonces sale como, o sea, como que no es como algo masculino. Sí,
Muy bien, en este sentido existen todo aquello que llamamos como los imaginarios. Al igual que la publicación de Betty Friedan con respecto a la mística de la feminidad, es en la época en la cual más se reproducen imágenes de lo que debe ser una mujer y debe ser un hombre. Y en este sentido, lo que pasa es de que se van configurando una serie de ideas a través de imágenes, a través de acciones que se ponen en práctica, como por ejemplo en los años 50 era típico que los varones no estuvieran en casa y que fueran a cazar. De ahí que en Estados Unidos tuvieran que regularse, ¿no? Regular esa práctica. Sin embargo, lo que ocurre, y eso lo escribe Paul Preciado en un texto que se llama La pornotopía, en la era de la Guerra Fría, nos habla de cómo Hugh Hefner aprovecha esta idea de que los hombres tenían que estar configurados en tanto si el espacio público, que es violento, pero también el espacio privado, y el espacio privado tenía que estar mermado con la noción de la sexualidad, ¿no? Por eso construye la Playboy como toda esta imagen de un hombre que accede al cuerpo de una mujer, o sea, es un hombre heterosexual, de clase media, media alta, que además está en búsqueda de un tipo de mujer que no se embaraza, ¿no? Y que todo el tiempo puede responderle sexualmente. Entonces estamos viendo que todos esos son imaginarios que se configuran a través de medios de comunicación, políticas públicas y además también textos de, pues ahora sí, educativos. Ok, y en este caso, ¿por qué sería como importante de hablar de masculinidades actualmente? Actualmente el tema da para mucho, porque en temas sobre todo de salud es muy importante comprender que la construcción de la masculinidad tiene muchos defectos, entre ellos las carencias con respecto a las prácticas de cuidado hacia los cuerpos de los varones. Y eso lo menciono porque una compañera en un diplomado en estudios de género, ella estaba estudiando algo de antropología médica, y ella lo que veía era precisamente como todo el asunto de hombres que estaban en condición, bueno, no que estaban en condición, sino que iban al Instituto de Cancerología con un diagnóstico de cáncer terminal. Y cuando preguntaban acerca de, bueno, ¿por qué, cómo es que se desarrolló esta enfermedad, cómo es que se dio cuenta? Pues había como toda una construcción ficcional de que tenían los testículos más grandes porque eran más machos, ¿no? Y que aunque les parecía incómodo, les dolía un poco, era porque les estaba creciendo la hombría. Entonces era como, o sea, pareciera una cuestión totalmente aberrante, una cuestión totalmente, pues vamos a ponerlo así, delirante, pero eran las razones que daban estos hombres de los cuales justificaban el por qué no habían ido a atenderse a tiempo este cáncer. Entonces, en temas de salud vemos que los hombres somos los que nos cuidamos menos, somos los que menos prevenimos enfermedades, somos los que más nos morimos en el espacio público, ¿no? Y además somos quienes generamos en la mayoría de los casos reportados la violencia contra las mujeres. Esto es muy importante, ¿no? Justo la reproducción de la violencia contra las mujeres, ¿no? Como esta parte, y más adelante también lo hablaremos del machismo, ¿no? Y de estas creencias, como decíamos, con las que vamos creciendo, ¿no? De control, de dominio, ¿no? Frente a un sector importante que somos las mujeres, ¿no? Y desde ahí empezar como a generar esa violencia, ¿no? Desde la vulnerabilidad. Entonces, y en este caso, bueno, mencionas también algo bien importante, la salud, ¿no? O sea, justo como los hombres en esta parte de como, ¿para qué voy al médico? Se me va a pasar, ¿no? No tengo problema. O sea, como que pareciera que a ellos no les va a afectar nada, a los hombres no les va a afectar. ¿Pareciera o pudiera ser algo así? Sí, porque además está en esta construcción, vámonos a analizar bueno, a mi generación le tocó ver He-Man y todos los imaginarios que venían de la mano, ese hombre fuerte, el Schwarzenegger de los 90s, ¿no? O sea, el Terminator, o sea, todas estas imágenes, todas estas construcciones identitarias de la masculinidad que se conoce como masculinidad hegemónica, porque es la única posible y es además la que se impone,
trae consigo este tipo de cuestiones, o sea, que no va a hablar de sus emociones, no va a hablar de su condición de salud, no va a ir a una revisión médica, porque además los programas de salud no solamente es porque el individuo no va a consultas, sino que porque no ven que el sistema de salud sea para hombres, por así decirlo, porque se comprende el sistema de salud y los sistemas preventivos como espacios feminizados, debido a que en los programas de televisión aparecen estas mujeres encargadas de la salud de la familia, encargadas del espacio privado, incluso se ve la diferencia, las disparidades en condición de salud entre hombres y mujeres, donde las mujeres, si se enferman más, es porque no ven su salud como prioridad porque están cuidando de los hijos, y los hombres no ven su salud porque no la ven prioritaria. Así de sencillo, o sea, se ven inmortales, ¿no? Porque todo está construido por la razón, es decir, en medida que este hombre pueda argumentar o pueda mostrar luego su virilidad, ¿no? En términos de corporalidad, o sea, por eso también tenemos un problema de obesidad. Hay una construcción ficcional con respecto al cuerpo ancho, al cuerpo obeso que ocupa un mayor espacio, ¿no? Entonces hay toda una construcción ahí con respecto a su identidad, que es propio de los hombres y que es propio de las mujeres, y entre ellos tiene que ver con la salud es propia de las mujeres y no así de los hombres. Justo, y aquí, ahorita que mencionabas esto, porque es importante justo trabajar con los hombres, ¿no? Desde una perspectiva de género. Ok, se vuelve importante porque los estudios de género hay que entenderlos como aquellos que analizan las relaciones entre hombres y mujeres, que también ahí tiene su sesgo heterosexual, porque estamos hablando de una relación entre binarios, ¿no? Entre opuestos. Entonces, en este sentido, los estudios de género lo que van a hacer es decir, ¿qué onda con lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres? Y hay que cuestionar aquellos elementos que supuestamente decíamos que eran propios, ¿no? Tanto de hombres como de mujeres. De ahí que estamos viendo que ahí se atraviesa la idea de masculinidades, porque nos está diciendo que hay muchas formas de ser varón, y entre ellos puede ser un varón transexual, puede ser un varón homosexual, ¿no? Y que eso coincide en esta vida, ¿no? Ok, y es esto importante, ¿no? Ahorita mencionabas algo importante. ¿Hay tipos de masculinidades? Sí, podríamos decirlas que son bastante amplias. Algunas están muy relacionadas con esta parte de lo no binario, ¿no? La parte de la diversidad sexual. También no necesariamente un varón que muestra su lado emocional no significa que es un varón que va a ser homosexual. ¿No? Entonces comprende y desmonta la idea de que solamente hay una forma de ser varón, ¿no? Sino que hay diversas, ¿no? Configuradas a través de algo que comprendemos como la interseccionalidad. Estos son diversas identidades, es decir, yo puedo ser un varón indígena, homosexual, o puedo ser un varón blanco, homosexual. Entonces, todas estas características se cruzan en la identidad y son válidas, ¿no? Y es necesario nombrarlas, hacerlas visible para comprender cuáles son pues sus necesidades específicas, porque tal vez yo, si estoy hablando de hombre, tal vez estamos pensando de un hombre caucásico, blanco, clase media alta, ¿no? Heterosexual, y tal vez yo estoy pensando en un varón indígena, clase media, media baja, ¿no? Homosexual, que vive en una condición de salud. Entonces todos estos elementos juegan para poder decir es que hay diferentes formas de ser varón y están intersectadas por todas estas complejidades de esta sociedad mexicana. Y entonces, en este caso, ¿no? Lo que entiendo es que desde estas masculinidades es porque se están tomando en cuenta toda esta diversidad de cómo vivirse como hombres, o sea, como decías, sin dejar excluido a alguien en específico, porque, como decías, podemos tener la idea de un hombre en específico cuando hay toda una gama, ¿no? Toda una serie de formas de vivirse como hombre, ¿no? Incluso estaría pensando en las diferencias que hay con respecto a las figuras presidenciales. O sea, ¿por qué se vuelve tan emblemático Benito Juárez? Y si lo comparamos con un discurso que venga de Benito Juárez a un discurso de Vicente Fox, por ejemplo, estamos viendo que al momento de referirse de los hombres, estamos viendo que son muy diferentes. Por eso vuelve muy emblemático Benito Juárez por tener un origen indígena, al otro tener un espacio privilegiado, al tener un espacio precisamente de pues de una condición de una clase alta,
Ok, ¿no? perfecto, justo. Entonces, amigos, vamos rapidísimo a un corte. No se despeguen, que continuamos con el tema de masculinidades. Amigos, gracias por continuar con nosotros en su programa Cinechat. Mando rapidísimos saludos a Lucy Soto, gracias por estar por acá, Lucy, a Jacob Bautista, saludos sí, mis compañeros, gracias Jacob, a Lucy Zavala, qué extraordinario que toquen estos temas, muchas gracias por estar por acá, muchas gracias, saludo también a Yasmín, a Jesús, a Ale, a Santi, que nos están viendo, muchas gracias a todos por estar acá conectados. Y ahorita mencionabas como toda esta parte de la construcción de las masculinidades, ¿no? En este caso, ¿qué papel jugaría la sociedad como esa parte de la construcción? Pues desde estudios de género lo que hacemos es nunca perder de vista como la estructura social. Uh-huh. O sea, somos un producto social, pero también somos un producto responsable de nuestras propias acciones. Claro. ¿No? Sí, siempre sí tenemos la condición adecuada, las capacidades, diría Martha Nussbaum, para poder desarrollar un estado de conciencia. Uh-huh. Es decir, el yo reflexionar sobre la violencia que ejerzo como varón, uh-huh, la violencia que se me enseñó como varón, que ha sido una forma de resolución de los conflictos. Sí. Entonces, por eso la sociedad es tan importante, porque no es de que... Vamos a ponerlos en estos casos tremendos que salen de feminicidio, donde quien operó el feminicidio fue un varón y fue la pareja, fue alguien cercano, sí, y que en medios de comunicación sale es que el monstruo, la verdad es que no son monstruos, son un individuo construido en un sistema que le enseñó que las mujeres valen menos y que puede apropiarse de sus cuerpos y arrebatarle sus propias vidas si este hombre lo desea. De hecho, Rita Segato ha hecho un trabajo magnífico al momento de analizar cuáles son estos. Ella lo llama, siempre lo confundo si son pedagogías de la tortura o de la crueldad, al final de cuentas son muy parecidas, pero ella está diciendo es que hay una validación de prácticas de tortura para la construcción de los varones, no así para las mujeres. Entonces, por eso es relevante el tema, por eso es importante tener como estos ejercicios de conciencia con respecto a qué es lo que estoy pasando, qué es lo que yo estoy ejerciendo como varón, ¿no? Aquí, y corrígeme, o más bien danos tu punto de vista, como en este caso, si hablamos como de un desequilibrio, ¿no? Cuando se habla como de ejercer la violencia, como todavía no tan reconocida, ¿no? O que cuesta trabajo reconocer hasta por parte del sí, que sea como reconocida hacia los hombres, ¿no? O sea, la mujer porque se dejó, por lo que tú quieras, o sea, este tipo de juicios, pero aún a los hombres como esta forma de, bueno, pues como que todavía la libra, no sé cuál sea tu opinión al respecto, ¿no? Me parece interesante, y conectándolo vi un comentario ahí que apareció de un chico que decía, es que cuando fui al gimnasio inmediatamente me pusieron como a hacer pesas y no vieron como mi capacidad de resistencia, algo así, algo así. Sí, lo leo rapidísimo de Luis García. Cuando empecé a ir al gimnasio, el entrenador me puso ejercicios muy pesados, comentando que así sí parecería hombre. No sabía que lo era por no estar musculoso. Ahí está una forma en la cual este hombre, el entrenador, que tiene una condición de poder, ¿no? Tiene la capacidad de decir que es un hombre, qué cuerpo en el espacio significa un hombre y cuál no. Y muchas veces estas reflexiones quedan en silencio, ¿no? De decir, bueno, hombre, o sea, tengo que cargar todo eso, entonces, ¿dónde está? Incluso ahí está la capacidad de resistencia. Tú tienes que resistir ese dolor para ser varón. Por eso es muy simbólico lo que nos comparte en ese testimonio, porque es lo que este hombre, el que coordina el gimnasio, el entrenador, lo que está diciendo es que tú no eres un hombre, ¿no? Y para ser un hombre tienes que resistir el dolor, porque cargar pesas también significa que hay un esfuerzo físico que genera un cierto dolor, y ya no vas tú a tu propio ritmo, sino a cumplir ese ideal de tener un cuerpo de hombre, ¿no? Porque pareciera que él no lo tiene.
Por eso me parece que es brutal, no sé cómo él lo haya elaborado, pero en esa construcción ficcional, pues se juega mucho este contacto con otros varones, que son los que te supervisan. Exactamente, ¿no? Entonces, y en este caso, ¿tú consideras que se han ido cambiando los roles o todavía continuamos con esta cuestión hasta como de control de este hombre que, ¿cómo se hace? El hegemónico, ¿no? El que provee, el que va a trabajar, el que da ciertas conductas machistas, el que a veces ayuda en casa, ¿no? ¿Eso ya se ha ido cambiando? Sí han habido esfuerzos, sí ha habido todo un cuestionamiento con respecto a lo que comprendemos como lo masculino, ¿no? Y por eso se ha señalado, se ha visibilizado cuál es la masculinidad tóxica o hegemónica, y por eso estaba yo pensando inmediatamente lo importante que son, al menos yo en consulta psicológica lo que hago es precisamente cuando llegan varones y me están preguntando una serie de problemáticas, me están como compartiendo estas dolencias que tal vez están en silencio. Trabajamos mucho un texto que no me acuerdo los autores, pero se llama Cuentos de niños que se atreven a ser diferentes. Y lo que le apuestan en este texto es que hay que mirar diferentes hombres alrededor de la historia que no necesariamente ejercieron violencia y que no resolvieron las cosas necesariamente con la opresión hacia sus propios cuerpos, con el silenciar sus malestares, sino que te está mostrando hombres homosexuales, hombres transexuales, hombres heterosexuales de la Edad Media, de la época moderna, de la tal vez posmodernidad, qué sé yo, que ilustran bastante. Entonces es importante visibilizar que en la historia solamente se ha nombrado un tipo de hombre. Exacto. Cuando siempre han existido otros con sus coyunturas, pero que ahí han estado mostrando que hay una diversidad con respecto a lo que comprendemos de ser varón, ¿no? Ok, entonces esto ha existido siempre, pero que tenemos como esta idea, ¿no? O como que normalizamos, ¿no? Como esta parte, hace poco alguien me decía, ¿no? Hasta como del Pedro Infante, ¿no? esos claro, personajes, ¿no? Que marcaron toda una época. Exacto. O sea, mi abuelo fue construido en esa época, ¿no? Exacto. Todavía yo me acuerdo que el casarse con mi abuela fue en este rollo. Mi abuela originalmente es de Puebla. Viene este señor, a los 15 años la secuestra. La misma familia dice, ya habíamos sospechado de este señor. No la encuentran y resulta que llega y dice, me voy a casar con esta niña, yo fui quien la secuestró. Bueno, sí, llévatela a la ciudad. Pero era una normalización de la violencia, normalización del acoso, normalización de una serie de prácticas de apropiación del cuerpo de las mujeres y que tienen como este destino de ser madres, porque este hombre trabajó, esta mujer, mi abuela, muy joven, tiene hijos, no hay anticonceptivos, o al menos no está pensado, y por eso son las familias grandes, ¿no? Donde también está permitido la iglesia, lo que es el templo y la casa chica, ¿no? Claro. Entonces todo eso está validado por ese discurso, ¿no? Cinematográfico de lo que se le comprende como el cine de oro mexicano, que después le siguió el de los vaqueros y terminamos con el de ficheras. Pero todo te está diciendo que hay una construcción del hombre mexicano, ¿no? De este hombre que es macho, que aguanta las enfermedades, que soporta todo, el torito, ¿no? Entonces, no estamos viendo otras formas de ser varón. Por eso es tan importante ver en el cine estas masculinidades diversas, ¿no? De hombres homosexuales que pueden llegar a ser superhéroes, o hombres transexuales que pueden romper esta idea de que solamente se van a quedar en una estética, ¿no? Entonces, por eso es fundamental hablar de otros hombres, ¿no? Que han existido y que si bien no entran en los estudios de masculinidades porque ellos tienen una vida muy específica, histórica, pero sí nos ilumina actualmente, ¿no? Para identificarnos y decir, yo me veo como un hombre que no ejerce la violencia y me gusta ¿no? Yo diría, a mí me encantó Tolkien, ¿no? Recién salió una película y a ver si puedo comentarla un poco a razón del tema, ¿no? Sí, y esto es importante, ¿no?
como decías, esta construcción que se han dado, ¿no? Y algo que nos toca escuchar mucho en la línea, ¿no? Es esta parte todavía de los hombres hacia las mujeres: no trabajes porque yo te mantengo, porque tú no hagas, ¿no? Yo aquí voy a estar, ¿no? Y esas mujeres, pues al querer romper también como con esas esas estructuras, no pareciera que las mete en conflicto, porque dicen, entonces me están haciendo sentir culpable de que si yo salgo de casa, no voy a descuidar a mis hijos, que mejor trabaje, porque la típica, no trabaja ya cuando crezcan los hijos, no, pues ya se te fue la vida entera, ¿no? Entonces, claro. En este caso, a los hombres, no, hay hombres, no todos, no, que todavía van como con esa idea de yo sigo ejerciendo como el poder sobre de ti, el control sobre de ti, ¿no? Y que no lo hacen de una manera consciente o intencional, por así decirlo, de que yo a huevo voy a ejercer lo que yo quiera, sino que es una práctica cultural. Exacto. Eso no los expide de responsabilidad. Lo que ocurre es precisamente que tienen que comprender que esas prácticas ya no son permisibles, ¿no? Exacto. ¿No? Por eso ya estamos hablando ya del consentimiento, ¿no? De ahí que fuera toda la polémica con respecto a si echar piropos está bien o está mal. Pues es que tiene que ver con la persona que lo recibe, y que muchas veces esta mujer, en una trayectoria de su casa al trabajo, no fue solamente piropeada por ese varón específico, sino que por varios. Entonces claro que llega al hartazgo, sí. Y claro que es fundamental que paren esas malditas prácticas. Exactamente. ¿No? Porque no es pensar solo en mí, ay, pero si yo no le hice nada. No, sino que a ella hay que reconocerle que a ella no le gustó, punto, ¿no? Entonces, son como todas estas características que comprenden de esta identidad hegemónica, de esta identidad que aún se mantiene vigente. De ahí que en el cine pudiéramos ver géneros de películas, como por ejemplo, de terror. Si tú ves de terror, el 80 o el 90% de las películas es un ente, ¿no? Que es masculino y que mata a mujeres, ¿no? O sea, la trayectoria discursiva es muy clara, ¿no? O sea, tú tienes siempre, y además, luego de asesinos seriales, es un asesino varón que mata mujeres, o aquello que se considera como feminizado, como hombres homosexuales. Entonces, vemos cómo todas estas ficciones políticas están presentes. Las bélicas, siempre es un héroe de guerra, ¿no? Recordando la guerra de Vietnam, la Segunda Guerra Mundial, siempre vemos esa condición bélica. Entonces, ¿cómo escaparnos de eso? Es muy complejo. Exacto, ¿no? En este caso, saliendo, por ejemplo, o pudiéramos ampliar un poquito, saliendo de esa masculinidad hegemónica, ¿qué otras masculinidades, o cuáles serían como las nuevas masculinidades que pudiéramos como darnos cuenta? Hay quienes dicen precisamente que hay nuevas masculinidades. Yo no estaría tan de acuerdo que hay como nuevas masculinidades, más bien que se reconoce la plurivocalidad de diversas masculinidades y que cada una tiene atributos y tiene características que no necesariamente coinciden con la hegemónica, ¿no? Como por ejemplo, tengo un amigo, se llama Mayo Ortiz, él trabaja en esta librería que se llama Voces en Tinta, y él se ha encargado de dar a conocer el trabajo de un joven indígena que se dedica a la producción textil. Entonces, este hombre desafía totalmente las condiciones hegemónicas de la masculinidad, porque no es propio de los hombres el tejer, ¿no? No es propio de los hombres tener su puesto, creo que está en San Miguel de Allende, tener su puesto precisamente de vestimenta tradicional. Entonces, estas identidades siempre han existido o han existido bajo ciertas condiciones, pero no han sido visibles porque siempre está el discurso masculinista, macho, ¿no? Podríamos decir patriarcal, y hay que entender que patriarcal tiene que ver con que hay una educación de un poder de mando. Exacto. Es decir, yo como varón, a mí se me educó a tener poder de mando sobre mis hermanas, ¿no? Porque simplemente porque había un varón que dominaba, que mi papá. Entonces lo que va a transmitir en términos de identidad es de que los hombres mandan sobre las opiniones de las mujeres, tan sencillo de haberlo escuchado diciéndole a mi mamá, cállate. Exacto. ¿No? Entonces eso se aprende, pero también se puede desaprender, ¿no? Siempre y cuando
quieras dejar de hacerlo. Ese es el problema con los varones. Justamente, ¿no? Entonces, ahorita vamos a retomar esto que se me hace súper interesante, Fausto. Entonces, amigos, no se despeguen. Estamos en su programa Sin Mi Chat y todavía tenemos muchísimas preguntas. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Voy rapidísimo aquí con saludos a Porfirio Hernández. Ok, muy buen programa, muchas gracias, Porfirio. Arturo Nájera, saludos a Evelyn, a Liliana Villafañe, saludos desde Argentina, muchas gracias por vernos hasta allá. Sende Colaborador nos dice, qué importante que todos los hombres sepan que hay muchas formas menos cansadas de serlo. No siempre tienen que ser fuertes ni cumplir el rol de productivos. Eso se me hace súper importante, ¿no? Como esta forma de lo que decías hace rato, a lo mejor no siempre, o crecer con esta idea de que yo no tengo por qué mostrar a lo mejor mis emociones, o ponerme vulnerable, ¿no? Ante ciertas situaciones, porque yo siempre tengo que responder, ¿no? Como varón, yo siempre tengo que responder, ¿no? Entonces, esto se me hace súper interesante. Sergio, buenas tardes, saludos, Fausto. Pati Carrillo, muchas gracias por estar acá. Una vez que termine, entra, sí, sí se queda guardada la transmisión, para que lo puedas compartir o ver las veces que tú gustas aquí desde Simi Radio, o igual como les decía en la liga de www.siminforma.com.mx. Ahí también te metes a la sección de Simi TV y ahí aparece el programa. Todos los programas que tenemos ahí están guardados. Y Rox González, hola, muchas gracias, Rox. Creo que por acá tenía otros saluditos, pero ahorita los checamos. Ahorita que mencionabas esta parte, ¿no? Al final del bloque, cómo vamos aprendiendo ciertas conductas o que también no las al final del día también las aprendemos las mujeres porque las normalizamos, ¿no? Si es alguien que puede ejercer poder sobre de mí, pues a lo mejor yo puedo pues nada más como esperar la señal como para responderle o como para servirle, ¿no? A ciertas situaciones, ¿no? En este caso, ¿por qué sería tan complicado que los varones quieran como o puedan o deseen, ¿no? Desaprender esas conductas que sin lugar a dudas se puede llevar a cabo? Te escuchaba e inmediatamente pensaba en un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu, y él trabajó un texto que lo llamó La dominación masculina. En la dominación masculina, lo que hace este sociólogo es analizar precisamente toda una condición con respecto a algo que él llamó los rituales de virilización. O sea, un ritual de virilización, por ejemplo, era que en el caso de mi propia experiencia como varón, porque ahí sí puedo ser muy testimonial, es de que cada cumpleaños que yo tenía que ir al partido de fútbol, ¿no? Y por como lo estoy contando, sabrás que no soy muy fan del fútbol. No soy nada fan del fútbol, y con todo respeto a quienes les guste, pero el ritual de virilización comprendía en que había esa imposición de que tenía que gustarme esa práctica porque se consideraba que una práctica meramente masculina, pero todo el contexto le daba como un sentido a ese ritual de cada cumpleaños, o sea, cada cumpleaños de acercarte a ser varón, ¿no? Acercarte más a ese gusto, porque había esta noción de que mi padre, que yo diría que es como un simio ilustrado, lo que él decía era de que es que en todo lo que pasa en el fútbol hay la posibilidad de externar tus emociones, ¿no? Y la única emoción que yo veía era esta emoción violenta de gritarle al otro, ¿no? De puta, ¿qué pasó ahí? O sea, que había toda esta práctica que permitía la externalización de la violencia, del señalamiento de un cuerpo que no parece de varón, de
hacer toda una burla, incluso una burla clasista, una burla racista, ¿no? Con respecto a aquel cuerpo que no se viera como masculino. Entonces, en esa práctica de virilización está latente continuamente. Yo decía, bueno, ¿por qué me da miedo subirme a un pecero? ¿Por qué me da miedo contradecir a alguien en el espacio público, sobre todo a otro varón? Claro, porque sé que me puede responder de una forma violenta y hasta me puede matar, ¿no? Una de las cosas de las cuales yo recuerdo de por qué abandoné el conducir en esta ciudad es que las reacciones son muy diferentes en términos de un accidente provocado por una mujer a un accidente provocado por un varón. Porque una vez yo choqué y era como todo este susto de, híjole, me están echando bronca, pero una bronca cabrona, así de no, te sales, no, mi coche. O sea, es increíble porque haciendo como esta etnografía, porque para mí en mi cabeza pasaba todo eso rápido. Decir, bueno, es que claro que hay como toda una construcción, hay toda una ficción con respecto a lo que se dicen de ser varón, con estos permisos que tienen de responder de esa manera, ¿no? Entonces, como son invisibles, porque están impregnados o están ahora sí que pegados a la cabeza de estos hombres, les es difícil abandonar esas prácticas. Y en ese caso, me da la impresión, corrígeme si digo una barbaridad, que en esta falta de reconocimiento, ¿no? Porque como es una conducta para mí aprendida, he obtenido cosas a partir de a lo mejor de esta violencia, ¿no? Cuando se le refleja al hombre la violencia, como que no vas por la vida, o un hombre violento no va así como por la vida, como que en esa idea de que se le reconozca que es un hombre violento, ¿no? Claro. O sea, como que se victimiza, ¿no? No lo va a aceptar. Sí, ¿no? No lo va a aceptar, y me queda claro. Sí, no lo va a aceptar. ¿Por qué no lo va a aceptar? Porque implicaría verse vulnerable. Exacto. ¿No? Implicaría mostrar un poco de debilidad al aceptar que está obrando mal. Y eso no es permitido dentro de la construcción de la masculinidad, ¿no? Cuestión que los lleva a situaciones de riesgo, porque precisamente el no aceptar que yo tengo un error, como por ejemplo el que conduzco de forma muy acelerada, el que conduzco de una forma violenta, el que me dirijo hacia las demás personas de una forma muy violenta, porque son prácticas que quedan invisibles. Y además hay un pacto, le llama Rita Segato, un pacto patriarcal. Este pacto tiene que ver con que los demás varones que están alrededor permiten que se lleve a cabo. Por eso, de hecho, hay una campaña en Facebook que dice, si yo tengo entre mis contactos a tu agresor, házmelo saber. Y es fundamental para romper precisamente estos pactos, de agarrar y decir, ¿sabes qué? Huevos, ¿no? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Cómo te atreves a hacer este tipo de acciones violentas? Una amiga una vez me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que fulano de tal con que estás hablando, pues es mi agresor, ¿no? Y acá está la denuncia. Entonces yo, o sea, ni dar justificación, con fulanito, perdón, te voy a bloquear porque eres un ofensor sexual. No es una cuestión de mostrar esta cuestión de, para que sepas por qué te bloqueo, ¿no? Sino que demostrar precisamente que hay que romper con esos pactos y con esos silencios. Y por eso sería a lo mejor más fácil para estos agresores, en lugar de verme yo como una persona vulnerable que la estoy regando, que sea más fácil, bueno, sigo mejor demostrando que tengo más poder y sigo incrementando la violencia, y que por eso lleguemos a un grado de violencia como los feminicidios. O sea, de verme vulnerable a verme como el que tiene el control, pues mejor lo hago así. Claro, acá el asunto está de cómo aprenden a resolver las cosas. Ya situándome un poquito más dentro del espacio de la psicología, por un lado estaba este señor Jean Piaget, que había estudiado a los niños, su comportamiento y demás, y había algo que es fundamental, ¿no? Que al momento de crecer, al momento del desarrollo cognitivo de las y los niños, también había un desarrollo moral. Es decir, yo de una forma aprendo qué es bueno, qué es malo a través de actos muy concretos. Yo sé que es malo tirar la leche si está cerca a mamá, pero tal vez es bueno cerca de papá porque papá me lo permite. Y ahí inician los pactos. Entonces yo entiendo que eso, de una forma muy concreta, eso está chido, eso está
bárbaro, está buenísimo, ¿no? Frente a papá, no hacia mamá. Y voy generando una idea distorsionada entre uno y otro. Exactamente. Entonces, vamos rapidísimo a un corte. Ya vamos para el último bloque, ¿verdad, Paquito? Sí, me queda el último bloque. Entonces, amigos, no se despeguen, que se va a ir de volada y todavía tenemos ahí varias preguntitas. Ay. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Y aquí tenemos aquí un comentario que se nos hace súper interesante. Muchas gracias, Arturo Nájera. Dice, tengo mi niño de 12 años, inicié con él lo que acaban de comentar, llevándolo al fútbol y haciéndolo cosas de hombres. Algunas las hacía solo por seguirme, ahora espero ver lo que a él le gusta y trato de apoyarlo en ello, ¿no? Claro, y ahí se ve la parte como la diferencia. Quizás ayudaría una interpretación de lo que no debes de hacer. Como por ejemplo, el que si yo estoy viendo a un futbolista de una condición racial y étnica diferente a la hegemónica, es decir, a una persona indígena, no tengo yo por qué ofenderlo. Porque una de las prácticas muy comunes es la ofensa a través de la sexualidad de la persona, del otro varón, por eso se le enuncia como homosexual, por eso también se le enuncia como femenino y sobre todo se le enuncia como un ser abyecto, como una cuestión racial, ¿no? Decirle negro de forma despectiva, exactamente, ¿no? Aquí rápido, saludos a Cali, muy buen tema, gracias Cali por estarnos viendo, a Rubén y a Pilar que nos están también viendo, muchas gracias, mandaron saludos al maestro Fausto, muchas gracias por estar acá conectados, y rapidísimo porque este tema, como decíamos, da para mucho. Si pudiéramos hablar de micromachismos, porque son estas conductas que como que sutiles, pero que al final del día caen en el machismo, ¿no? Claro, y además como que tratan de estar como muy justificadas, porque ahora todo machismo público y directo cae mal, ¿no? O sea, es totalmente denunciable, es totalmente cuestionable. Pero ahora existen estos micromachismos y que sabemos muy bien que ha aparecido incluso esta figura de los feministas, ¿no? O esta figura de, bueno, que ya hablando del tema, no hay hombres feministas. Vamos a partir por ahí. Hay aliados, los demás son feministas, ¿no? En este sentido de los micromachismos, que son acciones que minimizan el machismo más grande, el más estructural, ¿no? Que a final de cuentas lo que hacen es expresar nuevamente que el valor de la mujer sigue estando abajo. Exacto. ¿No? Lo podemos ver. ¿Cuál micromachismo existe? Simplemente cuando están estos, ¿cómo se les llaman? Sociales de baile, donde las mujeres no pagan, pero los varones sí. ¿No? Un micro y se vuelve macro machismo es de que precisamente las mujeres no pagan porque se les está viendo como el producto que van a consumir estos hombres y por eso pagan. Okay. No, entonces hay como toda una construcción. Podrían decir, ay, pero qué tiene de malo, qué padre que no paguen. No, es que el asunto está de que tú eres el producto. Sí. ¿No? Y que queda invisible ese discurso, ¿no? Pues ¿cuál micromachismo? Es para que puedan divertirse también, ¿no? Claro que no, tiene que ver con esa parte, ¿no? Y otro micromachismo tiene que ver con esta parte incluso a nivel académico, ¿no? Cuando no se enuncia a las compañeras, por ejemplo en medicina, ¿no? Que es el médico, ¿no? El doctor, y a las mujeres médicas señorita. Entonces es todo este fenómeno de micromachismos que quedan invisibles, ¿no? Pudiera ser también esta parte de hasta en los espacios laborales, ¿no? Los sueldos o los puestos, ¿no? Así es. Que pues se sigue como viendo que una mujer tarda gana más, menos, ¿no? Se le paga menos, que logre un puesto un poco más elevado, pues le va a costar como más trabajo que un hombre. Claro. ¿No? Incluso aunque sea internacional, porque ahí se mezclará incluso el racismo y el clasismo. Ajá. Luego a mí me pasa eso, ¿no? Que estoy ideando algo en la cabeza y pienso que ya la dije. Estaba pensando en un evento de terapia familiar
donde se convoca a personas a nivel de talla internacional. Ajá. Una colega con la que he trabajado de cerca, que es de la Universidad de Georgia, ella me decía, es que a mí me pagaron mucho menos que a los varones, ¿no? Y que él me parecía imperdonable que sucediera eso y que fue y pues cuestionó este gran machismo, ¿no? Claro. De por qué se le está pagando menos, ¿no? Y que ocurre en nuestras áreas, podríamos decir que según muy terapéuticas, muy reflexivas y mocos, ¿no? Nos vemos que ni siquiera está equilibrado cuántos hombres, cuántas mujeres están en estos foros, por ejemplo. O sea que no hay esa paridad de género ahí. Y no porque tengan que cumplirla, así en términos de decir, tengo la obligación y nada más lo cumplo por obligación, sino que tiene que haber un deber ético, ¿no? Exactamente, ¿no? En este caso, por ejemplo, es posible que se cambie estos pensamientos machistas, ¿eso se podría lograr? Pues yo tengo la esperanza que en algún momento tengo la esperanza que en algún momento se vayan eliminando, pero en medida en que va avanzando el movimiento feminista, los movimientos contraculturales como los de la diversidad sexual que han cuestionado a este varón hegemónico, hay resistencias. Y estas resistencias se ven a través de estas reacciones de odio hacia las mujeres, como los feminicidios y crímenes de odio hacia las personas de la diversidad sexual. Claro. Entonces, por eso uno dice, bueno, yo creo que uno aspira a que de verdad se pueda deconstruir. Si han habido casos de éxito, yo creo que sí se puede, pero aún así es de estar en continua observación, sobre todo los varones, ¿no? Y que aún nos pasa a quienes digamos que entramos en un proceso de reflexión continua o de reflexión con respecto al tema, no la libramos. Sí, o sea, tiene que ser todo el tiempo. Y en este caso, por ejemplo, hay algo que menciono en muchas ocasiones en los programas, que justo desde la educación o la crianza que vamos recibiendo, porque no la aprendemos así de la nada, ¿no? Sino que muchas veces también la vamos reproduciendo también, y no me acuerdo que también invitado nos comentaba, pues que también desde nuestras casas, desde la manera en cómo somos educados desde nuestras mamás, ¿no? Desde nosotros como mujeres, a veces como reproducir o mantener esas conductas, como decías, aprendidas porque a lo mejor las traigo, sí, de mis abuelitos, de mis papás, de mis tíos, claro, ¿no? Y bueno, eso yo voy y se lo aviento a mis hijos, ¿no? Entonces, desde esa parte de crianza, a lo mejor también estarnos como checando en algo tan sutil como los juegos, ¿no? Que decíamos, claro, no, o sea, tú juegas a las pelotas, yo a las muñequitas, y si te veo y si nos vemos al revés, no, eso no se hace, ¿no? Bueno, aquí hay que también tener cuidado con este discurso de que, ya ven, las mujeres son las primeras, claro, que reproducen el discurso machista. No, porque ahí se estaría viendo única y exclusivamente la acción de la crianza que tiene esta mujer y no estamos viendo la cultura de la cual deviene. Como por ejemplo, si estamos viendo que, y lo estoy pensando institucionalmente, cómo es me encanta ponerlo de ejemplo, el escudo del Seguro Social. Es la águila representando la nación, teniendo a una mujer que cría. Exacto. Y el padre no está presente. Es hasta la construcción del ISSSTE cuando aparece ya la familia heterosexual, hegemónica, en donde ya está el padre. Pero acá el asunto está de que hay también una ficción de lo que es la maternidad y también hay un orden de género que dice cómo tienes que tratar a un niño y una niña. Cuando yo doy escuela para padres, y era lo que me decían, es que pareciera que nació e inmediatamente está pegado a los cochecitos. Caramba, bueno, pues si el baby shower te dio un puro chingado cochecito, ¿cómo quieres que no vaya a ver y utilizar eso? Porque es lo que tiene a la mano la criatura, ¿no? Lo que diría en psicoanálisis, el cachorro humano, lo único que hace es configurarse a través de lo que tiene a la mano, ¿no? Entonces hay que tener como cuidado, claro, hay un orden de género que es cultural y que cría esta idea de cómo deben de cuidarse los niños y las niñas. Perfecto. Y bueno, ya vamos a concluir el programa. Fausto, ¿algo que nos quieras decir antes de acabar? Creo que vale mucho la pena buscar este libro que se llama precisamente había dicho el nombre hace un momento, que era historias de niños que se atreven a ser diferentes. Y también está interesante que si pueden ver la película de Tolkien, que es el que construyó El Señor de los Anillos, ¿no? Que es bastante interesante por cómo es su construcción a nivel de masculinidad, ¿no? Entonces yo creo que les recomendaría al menos esos materiales. Ok, te lo agradezco mucho, Fausto. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado en su programa Simichat, y recuerden que este jueves habrá una emisión más.